Gracias, doctor, por la invitación para hablar sobre este tema y gracias a los asistentes por la presencia tan temprano. Vamos a hablar entonces de ecocardiografía y endocarditis. La endocarditis es una enfermedad infecciosa con una alta morbilidad que puede tener complicaciones que pongan en peligro la vida del paciente. La ecocardiografía es un método diagnóstico no invasivo de primer orden en el estudio de los pacientes en que se sospecha endocarditis, en el diagnóstico de la enfermedad, en el diagnóstico de las complicaciones y en el seguimiento durante el tratamiento con antibióticos y el tratamiento quirúrgico de estos pacientes cuando necesitan la cirugía. Vamos a hablar primero algo de historia. En 1973, hace mucho tiempo ya, el doctor Dillon publicó por primera vez los criterios en el modo M de vegetaciones en pacientes con endocarditis. Obviamente los dos ejemplos que pongo aquí no son de la época porque tienen bidimensional paralelo al modo M. Aquí en este punto está la vegetación en la válvula mitral y vemos cómo hay una masa de ecos localizada sobre la valva anterior de la mitral. Así se hacía el diagnóstico de endocarditis hace muchos años al principio de la ecocardiografía. En este caso tenemos una válvula aórtica enferma con vegetaciones y aquí el modo M, en un sitio donde debía haber solo dos líneas, vemos una gran masa de ecos densos y esto pues con el modo M se permitía hacer el diagnóstico de endocarditis. Posteriormente apareció el eco bidimensional y la ecocardiografía transesofágica que mejoraron la calidad de las imágenes, los equipos también mejoraron y se mejoró notoriamente el diagnóstico de la endocarditis porque se pudo hacer diagnóstico de vegetaciones, de abscesos, de complicaciones que veremos más adelante. Cuando ya apareció el color y el Doppler, no solamente se podían ver las imágenes de la vegetación, sino que se podía cuantificar la magnitud de la destrucción que producía la enfermedad sobre las válvulas y se podía valorar el compromiso hemodinámico del paciente. En 1994, el doctor Durack describe los criterios de Duke. Los criterios de Duke tuvieron como la certeza o la habilidad de juntar unos criterios clínicos, unos criterios de laboratorio y unos criterios de imagen. Allí la ecocardiografía tenía un papel muy importante. Estos criterios rápidamente demostraron que tenían una sensibilidad muy alta y una especificidad cercana al 100%. Los criterios de endocarditis, de diagnóstico de endocarditis que hasta el momento se seguían eran unos criterios europeos del doctor Van Rieden y eso rápidamente se dejó de utilizar y se utilizaron estos nuevos criterios de Duke. Los criterios de Duke utilizaron o clasificaron unos criterios en mayores y unos criterios en menores. La ecocardiografía tenía un papel importantísimo en determinar los criterios mayores. El primer criterio mayor era tener una vegetación y la vegetación se definió como una masa densa de ecos adherida a una válvula o también podía ser adherida al endocardio que recibiera el choque de un chorro de alta velocidad, como en el caso de las insuficiencias o en el caso de los pacientes que tenían, por ejemplo, una comunicación interventricular que la vegetación aparecía en la pared lateral del ventrículo derecho, que era donde recibían el choque del chorro de la comunicación interventricular. O las vegetaciones podían aparecer en estructuras como cables de marcapaso, como otros dispositivos cardíacos
con las mismas características. Vemos aquí, ilustramos una vegetación localizada en la válvula mitral. Aquí vemos otra ilustración de una gran vegetación también en la válvula mitral, y aquí está la imagen quirúrgica prácticamente igual a la imagen que se ve por ecocardiografía. Perdón. Aquí vemos, ilustramos dos vegetaciones en una aorta bivalva. Y el segundo criterio mayor era la presencia de abscesos. La presencia de absceso se ve por ecocardiografía como una imagen ecolúcida rodeada generalmente por una imagen periférica muy densa, es un tejido inflamatorio, y algunas veces antes de verse el absceso se ve algo así como un flemón, una gran cantidad de edema localizado en esta zona, que si se ve unos días después ya aparecerá la imagen ecolúcida. El absceso se puede romper y se forma como una especie de pseudoaneurisma en el cual entra el líquido, sale líquido, ¿sí? Y esto, a su vez, este absceso también se puede romper hacia la cavidad auricular o ventricular derecho, según el sitio donde esté, y formar procesos fistulosos. El tercer criterio mayor era la presencia nueva de una insuficiencia valvular o el empeoramiento de una insuficiencia valvular. Y en el caso de que el paciente, este es un ejemplo de una gran insuficiencia valvular aórtica, y en el caso de que tuviera una prótesis mecánica, la presencia de dehiscencia o de la válvula o una insuficiencia periprotésica. Aquí vemos la ilustración de, primero el hueco, segundo, en el color, cómo se ve la insuficiencia importante. Bueno, entre los criterios de Duke que se describieron en esa época, pues a medida que los medios diagnósticos fueron evolucionando en imágenes, en nuevas tecnologías, se fueron actualizando periódicamente. Hubo varias redefiniciones, pero en los mismos términos. Lo interesante es que a partir de esta época ya se incluyó también la tomografía como aportadora de imágenes diagnósticas en el paciente con endocarditis y considerados también como criterios mayores, especialmente en los pacientes que tenían prótesis mecánicas o biológicas. El diagnóstico de endocarditis se hace cuando hay dos criterios mayores de Duke o un criterio mayor de Duke y tres criterios menores de Duke. En patología cardiovascular, lo que no cumpla con el diagnóstico de vegetación, no cumpla con el diagnóstico de absceso o no cumpla con el diagnóstico de una dehiscencia de sutura, se considera un criterio menor. Bueno, hablemos de las vegetaciones. La vegetación es una masa de plaquetas, células inflamatorias, microcolonias de microorganismos y células inflamatorias. En esta válvula mitral, recordemos esta imagen para más adelante, vemos cómo la vegetación compromete todos los bordes libres de la válvula y sobre todo compromete el aparato subvalvular, aquí las cuerdas tendinosas. Más adelante diremos por qué esto es importante. Y la ecocardiografía es el método diagnóstico no invasivo más importante para hacer el diagnóstico de vegetaciones. El 50% de los pacientes en los que se sospecha endocarditis y se les pide una ecocardiografía para hacer el diagnóstico de endocarditis, se les encuentra vegetaciones. Sin embargo, el diagnóstico de vegetaciones en ecocardiografía tiene sus limitaciones. Hay factores externos que pueden hacer que no se pueda ver en un momento dado bien una vegetación. Uno, si el paciente tiene una mala ventana acústica o el equipo que estamos utilizando es de es decir, no es de una alta calidad técnica. Se nos puede pasar
una vegetación. Segundo, el tamaño de las vegetaciones. Mientras más grande sea una vegetación, más fácil se verá por ecocardiografía. Tercero, si la vegetación es muy ecogénica, se verá mucho más fácil de si es poco ecogénica. La posición de la vegetación. Hay sitios donde las vegetaciones no son fáciles de ver o, como veremos más adelante, cuando están en dispositivos, algunas veces estos dispositivos producen ecos que pueden opacar las imágenes de las vegetaciones. La enfermedad valvular de base. Si el paciente tiene una enfermedad valvular, una estenosis, recordemos que los pacientes que tienen lesiones valvulares son los más propensos a tener endocarditis. Si esas lesiones son calcificadas, altamente ecogénicas, pueden opacar vegetaciones si estas no son muy grandes. Aquí ilustramos un paciente con una estenosis mitral. Aquí vemos una gran esclerosis y calcificación aórtica, y aquí vemos también un paciente con la válvula engrosada, y vemos aquí dos vegetaciones. Bueno. Cuando hay prótesis, eso era lo que les mencionaba ahora, se producen masas de ecos muy ecogénicas que pueden dificultar la valoración de la prótesis, ya sea mitral, ya sea aórtica. Vemos que se dificulta. Lo mismo ocurre en esta zona. Obviamente es importante la experticia de quien realiza el estudio. Mientras más experiencia y más experto sea quien hace el diagnóstico, más chance tiene de que no se le pase una imagen de vegetación. Las armónicas, cuando aparecieron en ecocardiografía, que son simplemente una manera de manejar las imágenes, aumentaron la agudeza diagnóstica, pero no aumentaron la sensibilidad del diagnóstico. Si una vegetación es menor de 5 milímetros, la posibilidad de hacer el diagnóstico por ecocardiografía es del 30% por ecocardiografía transtorácica. Si es mayor de 5 milímetros, la posibilidad se sube hasta un 70%. El aspecto de la válvula, si la válvula es redundante, mixomatosa, puede tener imágenes que hagan sospechar a quien realiza el estudio que puede tener vegetaciones, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar estos pacientes. La ecocardiografía transesofágica definitivamente mejoró muchísimo la calidad de las imágenes, se perfeccionaron también mucho los equipos, y la sensibilidad y la especificidad subió notoriamente con la ecocardiografía transesofágica. Y más recientemente, la posibilidad de utilizar ecocardiografía tridimensional en algunos pacientes puede ayudar también a aclarar o a dibujar mucho mejor el diagnóstico de vegetaciones y por lo tanto a mejorar la sensibilidad y la especificidad. El eco transtorácico da una sensibilidad del 40 al 63%, mientras que el eco transesofágico puede dar una especificidad hasta del 100%. Cuando se hace un ecocardiograma en un paciente en el que se sospecha endocarditis y se encuentra que el estudio es normal, la posibilidad de que ese paciente tenga endocarditis es mínima, casi cercana a cero. Entonces, el valor predictivo negativo, cuando la prueba es negativa, es del 86 al 97%. Cuando es importante también tener en cuenta esto, se hizo un estudio en el que se había dicho previamente que el paciente no tenía vegetaciones. Y a los 15 días se volvieron a estudiar estos pacientes, y en ese grupo de pacientes se encontró que 15 pacientes
5 pacientes tenían endocarditis. Esto también nos habla del tiempo en que se realiza el examen. Si el examen se ordena precozmente, la posibilidad de ver vegetaciones va a ser menor, porque la válvula apenas estará en un proceso inflamatorio y la vegetación será menor de 5 milímetros o todavía pues de 1 milímetro. Si se encuentra un paciente que tiene riesgo de endocarditis y hace el primer pico febril, pues hombre, no es lógico pedirle de entrada una ecocardiografía para ver si tiene endocarditis o no. Hay que tratar de dar un compás de espera para que aparezcan vegetaciones y se puedan ver con nuestros estudios. La ecocardiografía en ningún momento diferencia vegetaciones infecciosas de vegetaciones inflamatorias. Las vegetaciones que se producen por endocarditis de Liebman-Sachs, por vegetaciones maránticas, vegetaciones de tipo inflamatorio, el ecocardiograma simplemente lo que puede decir es que ve unas imágenes sugestivas de vegetaciones, pero serán las otras ayudas diagnósticas las que dirán si el paciente verdaderamente tiene un proceso infeccioso o no. En el contexto de un paciente con endocarditis en tratamiento, aquí vemos una vegetación importante y en el contexto esto es lo que queda de vegetación. Si a las 4 o 5 semanas volvemos a encontrar una vegetación más pequeña o una vegetación chiquita, no necesariamente podemos decir que el paciente recayó de la endocarditis. Simplemente puede ser que la vegetación haya ido disminuyendo de tamaño progresivamente y se haya quedado en ese tamaño pequeño, y es también los otros métodos diagnósticos los que nos van a ayudar a determinar si el paciente tiene una recaída de endocarditis o lo que tiene simplemente es una cicatriz del proceso infeccioso que tiene. En las prótesis valvulares, la ecocardiografía transesofágica definitivamente es el método diagnóstico de estudio en estos pacientes. La ecocardiografía transtorácica tiene muy poca sensibilidad y especificidad. En el caso de las prótesis biológicas, los anillos periféricos de sostén y los postes que están al otro lado van a producir imágenes ecogénicas que van a poder dificultar ver las vegetaciones. Aquí vemos en una prótesis mecánica cómo los postes producen efectos también ecos que pueden opacar las imágenes, y las hojuelas también producen reverberancias abiertas y cerradas que pueden dificultar ver las imágenes. Momentico. Bueno, aquí lo mismo, vemos una prótesis mecánica también con bordes finos, es lo normal, bordes muy finos, con las dos valvulitas abiertas, y aquí están los postes. Vemos esta otra imagen ya con una prótesis con mucho material adherido a las válvulas. Vemos aquí imágenes densas, aquí también vemos imágenes densas, muy probablemente vegetaciones, y aquí estamos viendo también un caminito que probablemente se está haciendo para hacerse una dehiscencia de la prótesis. En esta otra vemos una prótesis mecánica con una gran cantidad de material adherido al material protésico, y muchas veces un trombo o estos como callos que se hacen alrededor de la válvula se pueden ver como vegetaciones. La ecocardiografía no es capaz de dilucidar si la imagen es trombo o la imagen es vegetación. Es importante que los otros métodos diagnósticos, el cuadro clínico, el proceso, los hemocultivos, son los que nos van a ayudar a ver cuál es la causa. Simplemente aquí lo que se puede decir es que la prótesis es disfuncionante, que tiene imágenes que sugieren vegetaciones,
pero el cuadro clínico y la evolución del paciente son los que determinan finalmente el diagnóstico. En cavidades derechas, el eco transtorácico es de alta calidad, es muy suficiente para ver vegetaciones en la válvula tricúspide. Las vegetaciones en la válvula tricúspide, recordemos que son en pacientes generalmente drogadictos y son vegetaciones de gran tamaño. Entonces, la ecocardiografía transtorácica en esos casos nos van a ayudar enormemente a hacer el diagnóstico. La válvula pulmonar, cuando tiene vegetaciones, la ecocardiografía transtorácica nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. En adultos, la válvula pulmonar por eco transtorácico algunas veces no se ve bien, y entonces en estos casos la ecocardiografía transesofágica nos ayudará. Cuando el paciente tiene alambres de marcapaso, cables de marcapaso, en los cables de marcapaso también puede haber vegetaciones. La ecocardiografía transtorácica no permite ver bien esas vegetaciones, y aquí ilustramos un cable de marcapaso y una gran vegetación. En esta otra imagen vemos el cable de marcapaso y una gran vegetación, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo de vegetaciones. Hay que tener en cuenta que algunas veces los cables de marcapaso pueden tener pequeños trombos adheridos en su interior, a su extensión, y entonces se presenta el mismo dilema: ¿será vegetación? ¿Será trombo? Será el cuadro clínico, los hemocultivos y lo que nos ayudará a definir qué es lo uno y qué es lo otro. Entre las complicaciones de una vegetación está que este tejido infeccioso e inflamatorio va a destruir las válvulas. Y entonces, digamos que la piedra angular de las complicaciones es la insuficiencia valvular, ¿sí? La insuficiencia valvular se tiene que definir por ecocardiografía si es producida por destrucción de la válvula o es producida por el tamaño de la vegetación que no permite que la válvula cierre adecuadamente. En este ejemplo vemos es una gran masa que no permite cerrar esta hojuela de la válvula mecánica. Pero puede haber perforaciones de la válvula. Aquí vemos una perforación de una valva anterior de la mitral, ¿sí? La imagen con eco tridimensional, la imagen quirúrgica y los diagramas, pues, de la lesión. Pero aunque el ejemplo es de válvula mitral, las válvulas mitrales se perforan solo en el 15% de los casos. Las válvulas aórticas se perforan hasta en un 50% de los casos. Estas perforaciones van a producir insuficiencias insuficiencias que depende del tamaño del agujero, van a ser insuficiencias moderadas o severas y generalmente agudas. Van a ser mal toleradas y van a comprometer el estado clínico del paciente en forma importante. La válvula mitral, ya dije, aunque el caso anterior era de una perforación, lo que ocurre generalmente es que donde estaban esas vegetaciones adheridas a las cuerdas tendinosas, rompen las cuerdas tendinosas y entonces la porción de válvula que tiene las cuerdas tendinosas rotas se vuelve libre, digámoslo así, y durante la sístole viajará hacia la aurícula izquierda, producirá un roto muy grande donde se va a producir una insuficiencia que puede ser deletérea para la vida del paciente según su severidad. Aquí vemos la ilustración de una gran insuficiencia mitral que, si es aguda, pone en aprietos al paciente. Aquí ilustramos vegetaciones, insuficiencias de tamaño variable. Aquí vemos una insuficiencia de tamaño leve. Aquí vemos una insuficiencia con un agujero más grande, moderada, y aquí vemos insuficiencias ya mucho más grandes, severas, que pueden acorrer el grupo de tratamiento del paciente. Algunas veces, aquí vemos, se forman pequeños aneurismas que rompen la válvula, y en este caso tenemos dos perforaciones, una localizada en este punto y otra localizada en este punto, que se ilustran con el color, se ven claramente los dos chorros.
Aquí vemos también otra insuficiencia valvular muy importante con un área de agujero regurgitante muy grande que es una ilustración de una insuficiencia severa. En la válvula aórtica, aquí vemos una válvula aórtica con una gran vegetación, lo que ocurre generalmente es destrucción de la válvula con perforación. Aquí vemos cómo la válvula prácticamente cae durante la diástole, toda sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, originando una insuficiencia masiva. Cuando la insuficiencia mitral es masiva y además tiene un cierre precoz de la válvula mitral, esto habla de que el comportamiento hemodinámico del paciente va a ser muy grave y es una indicación de cirugía urgente en estos pacientes. Aquí en este caso ilustramos varias perforaciones de la válvula. Aquí está el modo el bidimensional con varias perforaciones y vemos cómo los chorros de insuficiencia aparecen por todas partes y globalmente conforman una insuficiencia severa. La ecocardiografía transtorácica nos va a permitir valorar muy bien esas insuficiencias, ver la causa de la insuficiencia, valorar el impacto hemodinámico de la insuficiencia, y la ecocardiografía transesofágica nos va a permitir, digamos, redondear el diagnóstico mirando si hay agujeros, si hay destrucción de la válvula, qué tanto de destrucción de la válvula se presenta. Son dos métodos de la ecocardiografía que se complementan para dar la mejor información sobre la válvula. En el caso de las prótesis mecánicas y biológicas, ya dijimos, la ecocardiografía transesofágica es fundamental para hacer el diagnóstico. Aquí vemos una prótesis y vemos una gran vegetación, y vemos cómo aquí hay un pequeño roto. Ahí hay una dehiscencia de la sutura y se está produciendo una insuficiencia importante. Vemos aquí ilustración también de una vegetación en una prótesis mecánica, vegetación en la prótesis mecánica, y aquí un eco tridimensional que va a mejorar la calidad de la imagen, nos va a dar más información sobre lo que está pasando. En esta prótesis biológica vemos cómo hay una dehiscencia de la sutura importante. Aquí está el anillo. Vemos una dehiscencia que puede variar desde una dehiscencia pequeña, una dehiscencia un poco mayor, y aquí una dehiscencia mucho mayor. Recordemos que el hallazgo de dehiscencias se considera un criterio mayor de endocarditis. Los abscesos se producen porque la vegetación, el proceso infeccioso que está ocurriendo en la vegetación invade los tejidos periféricos y entonces se producen los abscesos. Los abscesos son mucho más comunes en las prótesis porque la vegetación generalmente coge inicialmente los anillos y de los anillos se extienden a los tejidos periféricos. Aquí ilustramos un gran absceso en una válvula, en una prótesis biológica. Vemos una zona ecolúcida rodeada de un gran edema o de tejido edematoso que nos ilustra pues el absceso localizado en esta zona. Aquí hay otro gran absceso, aquí vemos el anillo aórtico y vemos otro gran absceso, cavidad ecolúcida, imagen ecodensa alrededor, y tiene ya una perforación porque aquí vemos que pasa, digamos, sangre al interior del absceso. Hay otra complicación que se llama, digamos, inflamación o infección de la pars fibrosa, que es la unión que hay entre la aorta y la mitral. La vegetación aórtica o el chorro de insuficiencia hacen que esta porción se infecte. Aquí vemos lo que había dicho yo al principio, tal vez como un flemón, un gran edema, todavía no tiene zona ecolúcida en su interior, pero esto ya es una complicación severa que se va a asociar a aneurisma, como vemos aquí en este ejemplo. Vemos aquí la válvula aórtica, vemos la vegetacióncita aquí, y aquí ya se está formando un absceso de la válvula mitral. Hubo inflamación de esta par fibrosa y afectó
la válvula mitral. Esa válvula se va a romper y nos va a producir una insuficiencia severa. Lo mismo aquí tenemos el anillo aórtico, aquí la vegetación, aquí el edema y la inflamación, y aquí vemos cómo esta valva anterior de la mitral es un absceso y está a punto de romperse. En este caso, ya el absceso está roto y por aquí está entrando sangre y saliendo, aquí lo ilustramos en estas fotos, vemos aquí el agujerito por donde entra la sangre, cómo se colapsa y cómo durante la sístole se vuelve a llenar. Estos abscesos se pueden romper y formar procesos fistulosos, en este caso del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, pero según el absceso también se puede abrir hacia el ventrículo derecho o hacia la aurícula derecha, uniendo una cavidad de alta presión con cavidades de baja presión. Aquí vemos la ilustración quirúrgica de un paciente que tuvo una dehiscencia importante, un absceso localizado en esa zona y que se está tratando quirúrgicamente. Bueno, en ecocardiografía tuvimos unas imágenes con un paciente en el que se sospechó diagnósticamente que tenía una endocarditis por hongos. Ese paciente pues finalmente no se le comprobó el diagnóstico y no lo tenía, pero entonces hicimos una revisión del tema de endocarditis por hongos. Las vegetaciones por hongos son generalmente muy grandes y aunque es un diagnóstico que ocurre en muy pequeños casos, cada vez se está incrementando la incidencia de este problema y tiene muy alta mortalidad aún con tratamiento integral del paciente. La incidencia puede ser del 1 al 10%, con una mortalidad que supera el 50%. Se ha aumentado también por el uso de dispositivos, entonces se han descrito que hasta en el 2 o al 10% de los pacientes que tienen marcapaso pueden tener vegetaciones por hongos. En pacientes con cardiodefibriladores pueden tener hasta el 5%, y en los pacientes con asistencia ventricular el porcentaje puede ser tan alto como del 40%. Los gérmenes que principalmente producen la endocarditis por hongos son levaduras, son Candida albicans entre el 53 y el 68%. Entre Candida albicans y Candida no albicans, siendo la más llamativa la tropicalis y la clavata, son muy agresivas. Este hongo, que en este momento se me acaba de olvidar el nombre, después se me acuerda, puede producir endocarditis en el 25% de los casos y se presenta principalmente localizado en las prótesis. Aspergillus, muy bien, gracias. Hay hongos, entonces hay otros hongos que en muy pequeño porcentaje pueden producir esta enfermedad, como son los coccidioides, el Histoplasma capsulatum, el blasto y los blastomices. Hay algunos factores que facilitan tener endocarditis por hongos: la inmunodeficiencia, los pacientes abusadores de drogas intravenosas, los pacientes que son sometidos a tratamientos con gran cantidad de antibióticos, los pacientes con prótesis mecánicas y los pacientes que hayan sido llevados a tratamiento de reparación valvular. El cuadro clínico de los pacientes con esta endocarditis es un cuadro muy larvado, es un cuadro muy inespecífico. Puede ser simplemente malestar, puede ser fiebre, puede ser pérdida de apetito, pérdida de peso, pueden tener dolor en el tórax, a veces hemoptisis, a veces ortopnea. No es fácil a veces sospechar el diagnóstico, pero como característico tienen producir embolias. Embolias que pueden ser a cualquier parte del cuerpo, pero especialmente en las uñas. A veces presentan unos nódulos inflamatorios
en los pulpejos de los dedos, embolias de gran tamaño y de gran compromiso patológico a nivel del sistema nervioso central, embolias al tubo digestivo, embolias también oculares. A nivel del pulmón puede haber embolias pulmonares severas y de allí que algunas veces los síntomas sean dolor en el tórax, hemoptisis, manifestación de una embolia pulmonar. Muchas veces el clínico se ve ante un diagnóstico que no tiene como por dónde cogerlo, puede ser como una endocarditis subaguda, los métodos de cultivo de hongos crecen muy lentamente, entonces el clínico está embalado para enfocar este paciente. El cuadro clínico a veces es un collage de cosas que no apuntan a nada y que no se diferencian en nada de una endocarditis subaguda. Si el paciente no tiene embolias periféricas importantes, el paciente no se sospecha que pueda ser por hongos. Solamente la alta, digamos, sospecha médica puede hacer caer en cuenta rápidamente de esta posibilidad diagnóstico que es muy importante hacer lo más rápidamente posible porque la evolución del paciente depende de esto. Los criterios de Duke no sirven para hacer el diagnóstico de endocarditis por hongos y están por definir algunos criterios que sean más agresivos para hacer este diagnóstico. El manejo de estos pacientes, una vez se ha hecho el diagnóstico, debe ser multidisciplinario, con el médico internista quien maneja el paciente en el piso, con el cardiólogo que está atento a las complicaciones, con el médico de unidad de cuidados intensivos, porque estos pacientes terminan en cuidados intensivos, por el cirujano y por el infectólogo. Es un manejo que debe ser agresivo, de muchos grupos y tomando decisiones rápidas. Se debe dar los antimicóticos lo más rápidamente posible y considerar la cirugía en los pacientes también de forma agresiva. Si se logra aislar una cándida, las guías europeas dicen que se debe operar lo más rápidamente posible. Si es por otro hongo diferente, pues se podría esperar un tiempito, unos 2 o 3 días, mientras los antimicóticos impregnan el paciente y se hace la cirugía. Estos pacientes, pues hombre, son pacientes además que están severamente comprometidos, tienen falla de varios sistemas, son pacientes que tienen falla renal y entonces allí el dilema si se usan estas drogas o no se usan. Es un manejo que es complicado. En CHEST, en el 2002, se publica una serie de 152 casos de la literatura inglesa con pacientes con esta patología. Es mucho más en común en hombres que en mujeres. Cuando el paciente tiene prótesis, la edad promedio va a ser entre 49 y 53 años, y cuando el paciente tiene daño valvular de cualquier origen, la edad promedio va a ser un poco más antes, unos 34 años. Recordemos, bueno, lo otro es, la edad media es 44 años, pero se puede presentar desde una semana hasta los 84 años, es decir, no respeta ninguna edad. En los pacientes con enfermedades valvulares se encontró hasta un 47% estas endocarditis. En prótesis mecánicas se encontró en un 30%, en pacientes que tenían catéteres crónicos hasta un 30%. Los pacientes polimedicados con antibióticos un 20%, los inmunocomprometidos un 13%, pacientes con diálisis crónica 11%, pacientes con trasplante cardíaco 10% y pacientes abusadores de drogas un 6%. Lo que hizo pensar en el diagnóstico fue la presencia de un soplo nuevo. Se realizó la ecocardiografía y allí se vio las imágenes que sugerían el diagnóstico. Se encontraron vegetaciones en un 81%.
el 50% eran grandes y el 19% móviles. De ahí que explique por qué embolizan con tanta frecuencia estos pacientes. Se encontraron abscesos en el 6%. La eco transtorácica tiene una sensibilidad del 88% para las nativas y del 76% para las prótesis. El eco transesofágico, 61% para las nativas y 97% para las prótesis. Las levaduras fueron las más importantes en este grupo, ya habíamos dicho, las cándidas, 80%, el aspergillus, 30%. Esto quiere decir que algunos pacientes podían estar infectados por varios hongos. El diagnóstico se hizo de muestras de sangre en un 46% y en un 25% en cirugía, ¿sí? En ambos en un 28%. Las complicaciones, el 61% presentaron fenómenos embólicos. Luego vuelvo y repito, las embolias son marcadores de este tipo de vegetaciones, de endocarditis. El 16% tuvo insuficiencia cardíaca y sepsis. En el 94% de los pacientes se pudo dar tratamiento farmacológico. En ese 6%, las condiciones clínicas del paciente no permitían utilizar drogas. 63% se llevaron a cirugía y en un 11% se hizo embolectomía de los trombos. El 80% de los pacientes que tenían prótesis se tuvieron que llevar a cirugía y el 54% de los pacientes que tenían válvulas nativas se llevaron a cirugía. La mortalidad fue del 56%, muy alta. En el caso de los hongos, la mortalidad fue del 82% y de las levaduras de la cándida del 40%. La mortalidad con tratamiento farmacológico únicamente es del 50% y sin tratamiento farmacológico del 100%. La sobrevida con hongos y cirugía es del 68% y si los pacientes no se operan es del 52%. Bueno, redondeando, entonces, la ecocardiografía es un método diagnóstico de primer orden para estudiar los pacientes en quienes se sospecha endocarditis, para hacer el diagnóstico de las complicaciones y el seguimiento de esta patología. La ecocardiografía se debe tratar de pedir no precozmente, porque si se pide precozmente es posible que no se vaya a encontrar nada. Es muy frecuente encontrar órdenes de pacientes que vienen a urgencias porque el día anterior tuvieron una fiebre severa, escalofrío, y al día siguiente ya le estamos pidiendo una ecocardiografía transesofágica. Debemos esperar un poco que los otros métodos diagnósticos nos vayan ayudando porque vamos a perder la utilidad de la ecocardiografía en estos pacientes. Los pacientes que tienen prótesis biológicas o mecánicas definitivamente se deben estudiar con ecocardiografía transesofágica. Las complicaciones son muy graves, comprometen la vida del paciente y se debe actuar en conjunto ecocardiografistas, cardiólogos y cirujanos para tomar las decisiones más oportunas posibles y para tratar de sacar el paciente adelante. En el caso de las endocarditis por hongos son casos muy raros. Yo le pregunté al doctor Roncancio y él me dijo que en la clínica han visto 2 o 3 más o menos, pero en la literatura si se encuentra un caso, se encuentra 2, este hospital publica otro. Esta serie, que es vieja, tiene la virtud de tener un volumen grande de pacientes y que permite pintar un panorama, más o menos en el siglo XXI, permite pintar un panorama de cómo se comporta la endocarditis por hongos. Les agradezco mucho, muchas gracias.